Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a conocer en profundidad la historia del personaje que aparece en el cinturón verde, el monje Wonhyo. Para empezar, mientras me dirijo al primer sitio, vamos a repasar un poco su historia, así sabemos un poco más de él. ¿Quién fue Wonhyo? Fue un monje erudito y filósofo del reino de Shilla que difundió el budismo y escribió numerosas obras que cruzaron las fronteras, llegando a países como India, China y Japón. Hasta acá, fácil, ¿no? Bueno, vamos a entrar más en detalle. Si volvemos a la época de los tres reinos, estaba Baekje, Goguryeo y Shilla. En este último nació nuestro monje en el año 617 después de Cristo, bajo el nombre de Sol Sedang. El apodo de Wonhyo, que literal significa amanecer, lo adopta más adelante. Volviendo a la historia, en esa época muchos monjes viajaban a China para aprender mucho más sobre el budismo. Y es nada más y nada menos lo que hizo Wonhyo. Pero no fue solo, porque viajó con su compañero llamado Huizang. Desde Shilla tenían que ir al norte y luego a un puerto ubicado en el oeste para poder cruzar. El camino era largo. Atravesaron caminos montañosos, cruzaron ríos y bosques. Un día, una tormenta los sorprendió y tuvieron que buscar refugio en una cueva cercana. La lluvia era tal que tuvieron que pasar la noche ahí. En medio de su descanso, Wonhyo se despertó sediento y buscando en la oscuridad encontró un cuenco con agua fresca. Luego de beberla, descansó toda la noche. Pero al día siguiente, los monjes se llevaron una gran sorpresa, ya que la cueva tenía restos humanos y el cuenco de agua era en realidad una calavera con agua estancada. Al descubrir esto, Wonhyo comenzó a sentirse mal y vomitó a un costado de la cueva. Pero después de recomponerse, se sentó a meditar y entendió una cosa. La realidad y la verdad son creadas por la propia mente, porque él comenzó a sentirse mal solo cuando fue consciente de que bebió agua en mal estado. Luego de este aprendizaje, Wonhyo entendió que ya no tenía la necesidad de viajar a China, así que se despidió de su compañero y volvió a su pueblo. La historia de nuestro monje, por supuesto, sigue, pero como ya estoy llegando, voy a estacionar el auto y enseñarles el primer lugar. Ahora mismo nos encontramos en lo que quedó del templo Bungwangsa, que fue donde comenzó sus actividades como monje. Debido a que fue un sitio importante en la historia de Wonhyo y el budismo de Corea, muchos creyentes vienen de todos lados a orar y realizar ofrendas. Veamos un poco el mapa del sitio. Ahora mismo nos encontramos frente a la pagoda de piedra, la cual era mucho más grande. Se calcula que tenía unos 7 o 9 pisos, pero con las invasiones mongolas y japonesas se fue destruyendo y quedaron solo 3. Sus puertas tienen guardianes esculpidos para proteger su interior. Y las paredes parecen hechas con ladrillos, pero no lo son. En realidad son bloques de andesita cortados como si fuesen ladrillos. Ahora bien, ¿qué tiene de importante esta pagoda? En esta misma, Wonhyo se estableció después del episodio de la calavera y escribió muchas de sus grandes obras, como el comentario sobre el despertar de la fe o el comentario sobre el Sutra del ornamento de flores. Sigamos recorriendo porque hay más que quiero enseñarles. Este lugar tiene un objeto especial sobre Wonhyo y es justamente la base que está al lado mío. Hoy en día solo quedó eso, pero antes era una estela que tenía tallada la vida y las enseñanzas de Wonhyo.
Otro sitio interesante es un pozo de agua que se encuentra justo al lado. El mismo es uno de los más grandes y mejores conservados del reino de Shila. Y seguro me van a decir, ¿qué tiene de importante este pozo? Bueno, existe una leyenda que cuenta que existían 3 dragones que vivían debajo y protegían el templo y el reino. Pero se las voy a contar con mucho más detalle en el capítulo de Mun-Mu. Volviendo a nuestro querido Wonhyo, hay un último lugar que lamentablemente no se puede filmar, por respeto, y es este santuario. En él hay un Buda en su interior y una imagen de Wonhyo que es justamente esta que encontré en el sitio web del templo. Es una lástima que tras las invasiones muchos espacios hayan quedado destruidos. Es por eso que solo nos queda imaginar cómo era el lugar y cómo se vivía en esos días. Luego de ver este sitio, hay un lugar más que quiero que conozcan, así que vamos. Pero antes, creo que lo mejor es hacer un buen uso de esa campana ceremonial y pedir para que nos vaya bien en el camino. Para conocer más acerca de Wonhyo, tenemos que entender que después de su episodio con la calavera, él pasó por muchos pueblos y templos. Su misión era transmitir el budismo a la gente, rodeándose de la misma y no instalándose en un sitio concreto toda su vida como hacían los demás monjes. Dicho esto, vamos a dejar el auto y comenzar a caminar porque tenemos un largo sendero cuesta arriba para llegar al segundo sitio. Voy a confesarles algo. Recorrer todos estos paisajes me hacen reflexionar y darme cuenta cómo la naturaleza nos invita a ir más lento en la vida, a cómo disfrutar de lo sencillo y ser más agradecido con lo que tenemos. Después de tantas subidas, ya estamos llegando al portal que nos da la bienvenida al templo. Nos encontramos en el templo Cheongnyeongsa, y aunque no esté al 100% confirmado, se dice que lo construyó el monje Wonhyo o su amigo Huizang. Vamos a ver un poco a ver qué descubrimos. La primera estructura que vemos tiene una campana y adornos de dragones para proteger al templo y a sus monjes. El sitio tiene varias imágenes de Buda para que uno pueda dejar una ofrenda y un espacio cerrado donde hay uno de color dorado. Ahora bien, este templo tiene bastantes salones, pero lamentablemente el que más nos importa estaba cerrado. En este mismo, Wonhyo y Huizang se preparaban para luego subir a la montaña a meditar. Nuestro camino estaba a punto de terminar, pero unos turistas nos señalaban con sus cámaras un lugar que sí o sí teníamos que visitar. Viendo un poquito más de cerca, este sitio es una locura. Y con todos estos monumentos y estas vistas, uno se da cuenta la magnitud de lo que era el budismo en esa época. Pero vamos a ver un poco más de cerca.
Después de ver todo esto, el viento soplaba más fuerte, pero no podía irme sin antes hacer el tour del cinturón verde rodeado de este paisaje. Recuerden que en el canal también está el tutorial paso a paso para aprender este tool. A lo largo de este video seguimos las huellas de uno de los monjes más influyentes de Corea. Wonhyo tiene más historias por contar, pero ahora solo me gustaría preguntarles a ustedes qué les pareció este recorrido de su vida. Déjenme su respuesta en los comentarios. Y con estas vistas cerramos el capítulo de Wonhyo. Si el video les gustó, no se olviden de darle un buen me gusta y de compartirlo con sus alumnos y amigos. También quiero invitarlos a que se suscriban al canal para no perderse el próximo episodio, que vamos a estar viendo a Yulgok. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.